Entonces, lo principal es de Nietzsche, en la obra de Nietzsche, es sobre todo ese afán, digamos, de enfilar una crítica radical contra la cultura occidental, contra la tradición de Occidente, representada e inaugurada por la filosofía griega. Eh, Contra las verdades de la filosofía y de la ciencia occidentales y contra el mismo concepto de verdad, que es una de las cuestiones bueno, más interesantes de la obra de Nietzsche, porque él considera eso, que la verdad es una especie de narcótico que procura evitar el dolor de la vida, digamos, abstrayendo, por así decir, el tiempo y la complejidad de lo real en esquemas abstractos racionales que se supone que son los que, digamos, envuelven o constituyen la verdad. Entonces, la verdad sería una especie de autoengaño, una especie de ejercicio terapéutico que niega y mata a un tiempo la vida misma, ¿no? Ese sería el planteamiento principal. Como veis, entonces estamos siempre en la dialéctica que estamos comentando entre lo apolíneo, racional, estructurado, sin tiempo, y lo dionisíaco, que es el movimiento, la vida, el tiempo, el azar, el tumulto y el cambio caótico, ¿no? La vida es espontaneidad, fluye sin cesar, la danza orgiástica donde se congregan todas las fuerzas en tumultuosa y caótica presencia. Y por otro lado está la razón, la verdad y la filosofía, que son conceptos ilusorios que nacen en un débil intento por volver el rostro ante esa pregnante presencia de la vida, por intentar inútilmente poner orden en el caos primordial en el que se presenta la vida con toda su fuerza, ¿no? Entonces Nietzsche está todo el tiempo insistiendo en este aspecto, digamos, voluptuoso de la existencia frente al intento de ordenar racionalmente y estructurar los cambios bajo férreas leyes verdaderas. Lo que habría hecho la razón al ordenar e intentar comprender el mundo esquemáticamente habría sido precisamente paralizar ese flujo caótico de la existencia con los conceptos. Y lo que verdaderamente está haciendo Occidente desde Sócrates en adelante es llamar verdad a esa paralización ilusoria de la realidad que es el concepto, la razón científica y filosófica, y es lo que considera justamente lo contrario de lo que es la vida, esa voluptuosa y constante fluencia de la realidad, y de alguna manera, pues claro, la consecuencia es que el conocimiento o la verdad o la ciencia significa digamos, la misma muerte, ¿no? El mundo visto como una realidad congelada, por así decirlo. Entonces, claro, Nietzsche se revela contra toda esa tradición que comienza, la gran mentira, dice él, comienza precisamente en Grecia con Sócrates, un hombre entendido, bueno, tradicionalmente como feo y contrahecho, similar a un sátiro, y con Platón, que inventan esa idea del estatismo del ser, es decir, el bien en sí, la verdad en sí, la justicia en sí, el mundo de las ideas, que justamente es su pelea contra todo en medio de aquel debate con la sofística, como hemos visto. Dice Nietzsche que este es el inicio de la decadencia, pues es decadente todo lo que se opone a los valores de la existencia instintiva y biológica del hombre. De ellos arranca toda la cultura europea, precisamente la filosofía, la moral y la religión, que lo que hacen es encorsetar la existencia. Daros cuenta que aquí estarían, digamos, los principios del vitalismo, que ha tenido tanta influencia y que en gran medida pues también han servido para alimentar posturas ideológicas reaccionarias tremendas y muy peligrosas, pero que no están en el ánimo de Nietzsche, ni absolutamente. Hay todo un debate en torno a la influencia de Nietzsche en el nazismo y demás, pero que es un falso debate porque la obra de los filósofos
es utilizada y revisada por aquellos que después construyen y intervienen en la historia política, y no podemos hacer responsables de las atrocidades de Hitler a Nietzsche, por ejemplo, en absoluto, aunque sí conviene indagar las razones que pueden estar, digamos, explicando por qué el nazismo de alguna manera encontró, o algunos, o en su corriente política encontraron inspiración en ideas o en tergiversaciones, sin duda, de la obra de Nietzsche. Cito, por ejemplo, cito otra vez a Thomas Mann, cuando dice, por ejemplo: yo me inclino a invertir aquí la causa y el efecto, y a no creer que Nietzsche ha hecho al fascismo, sino que el fascismo lo ha hecho a él. Es decir, que de alguna manera pues lo ha reinterpretado a su gusto. Un poco más adelante sobre este tema dice también: todo lo que Nietzsche ha dicho en una sobreexcitación extrema contra la moral, contra el humanismo, contra la compasión, contra el cristianismo y a favor de la desvergüenza bella, a favor de la guerra, a favor del mal, era por desgracia apto para encontrar su puesto en la ideología de pacotilla del fascismo. Y extravíos tales como su moral para médicos, con su precepto de matar a los enfermos y castrar a los desvalidos, su insistencia en la necesidad de la esclavitud y además muchos de sus preceptos de higiene racial referentes a la selección, la cría y el matrimonio, han pasado de hecho a la teoría y la práctica del nacionalsocialismo, aunque acaso sin una relación a sabiendas con él. Así pues, uno de los elementos centrales de la obra de Nietzsche es precisamente la crítica a la moral que justifica pues esa época contra la que él se revela, por así decir, la época del reino de la verdad de Occidente. Dice la crítica más profunda a la cultura occidental es la crítica a los valores morales. El principal error de la moral tradicional es su autonaturalidad, pues ella impone las leyes e imperativos morales en contra de los instintos primordiales de la vida. Claro, es simplemente la cuestión de cómo la moral, las normas morales efectivamente se imponen para moderar esos instintos supuestamente que deben de aflorar, por así decir, en la nueva era que él inaugura. El ideal de esta moral es el imperio de la virtud, es decir, hacer al hombre bueno, pero ese ideal ficticio, esta gran mentira, convierte al hombre en un esclavo de esas normas. Siendo este el objetivo, la moral cristiana se erige en valor supremo, valor que no se halla en este mundo. Se postula otro mundo verdadero en el más allá, el mundo de la perfección platónica, y por lo tanto, ese mundo del más allá, que vendría a ser la gran verdad, pues convierte al mundo del más acá de la vida, al mundo real del tiempo, del cambio, en una negación absoluta, en una mera apariencia, en una falsedad. Según Nietzsche, entonces, todos esos valores son ficciones inventadas por los débiles, precisamente, que no soportan el verdadero rostro de la vida y necesitan afirmar la existencia de un orden moral que se impone desde fuera del mundo, un orden moral que obliga y condena a aquellos que no necesitan someterse a él. Pero la moral, dice Nietzsche, mata la vida, mata la voluptuosidad, mata la espontaneidad. Por eso se requiere una revisión completa de todos los valores. La moral del esclavo, del débil, debe dejar paso a la moral del fuerte, inversión completa, inversión de todos los valores morales. Solo así se podrá facilitar el advenimiento, dice Nietzsche, del superhombre, que es la doctrina más importante de la obra de Nietzsche. Ese hombre que se postula por encima de todas las servidumbres y de todos los dogmatismos, de todas las normas morales impuestas por la masa esclava y débil. Así, consecuentemente, la religión vendría a ser, en tanto que nace del miedo, vendría a ser de las angustias y de las necesidades, de la impotencia en definitiva, vendría a ser la concentración de esa moral del esclavo.
Ninguna religión ha contenido jamás ninguna verdad. En particular, el cristianismo ha negado todos los valores de la vida y se ha inventado un mundo ideal, celestial, que lleva consigo una desvalorización del mundo terreno. Daos cuenta que ese mundo cristiano, a su vez, se ha construido sobre el modelo platónico de la dualidad de mundos, de el mundo sensible por un lado y el mundo inteligible por otro, que es donde está la verdad. Entonces, según Nietzsche, la religión solo fomenta los valores mezquinos, la obediencia, el sacrificio, la humildad, sentimientos todos propios del rebaño, dice él, del rebaño. Bueno, el concepto de pecado aniquila las formas y valores más nobles de la vida. Dios, entonces, como fundamento de esa moral vulgar, debe morir a manos del hombre. La muerte de Dios es lo que anuncia el superhombre y lo que anuncia Nietzsche, lo que anuncia Zaratustra, es el fin del dominio de Dios, por así decir. Dios ha muerto, lo han matado los hombres. Ahora bien, esa expresión puede tener, distintos significados, porque por una parte la idea de Dios ha muerto también expresa el creciente ateísmo, que es, por otra parte, fruto del propio desarrollo de la racionalidad occidental, aunque se exprese en esa moral cristiana. Por tanto, el ateísmo vendría a ser o podría ser interpretado también como parte de la mentalidad del rebaño, a pesar de todo. Porque, por otro lado, también es cierto que la figura de Jesucristo crucificado para Nietzsche era un referente moral alternativo a esa moral de las masas. Precisamente es una cosa curiosa, es un poco como el mismo Zaratustra, es decir, la idea del chivo expiatorio, del superhombre, en definitiva, ¿no? El superhombre como superación de las limitaciones impuestas por la moral de las masas. Pero bueno, en definitiva, por otro lado, también se puede decir eso, la idea de Dios ha muerto, lo hemos matado a los hombres, en tanto que se ha acabado por otra parte se podría ser interpretada así también, en la época en la que los hombres viven sometidos a la moral cristiana, que es la expresión de ese engaño apolíneo que obstruye, el flujo voluptuoso de la existencia de la vida. Bueno, pues ahí tenéis el tema de la muerte de Dios. La muerte de Dios significa entonces una crítica radical de la religión, de la moral y de la metafísica. Es la liberación de un gran peso que abruma al hombre, el peso de la idea de un más allá, porque es la idea de Dios lo que impide al hombre ser hombre y por lo tanto liberarse de esa imposición heterónoma de la presencia de Dios como castigador, como ser que define la moral, para que viva el hombre en toda su libertad, ¿no? Es decir, es solo, para que el hombre, venga como superhombre, Dios debe morir. La muerte de Dios significa entonces el derrumbe de los pilares que sostienen la tradición, la historia y la cultura de Occidente. El antropocentrismo renacentista, que es lo que llamábamos la inversión teológica, ¿os acordáis? La transformación de Dios en hombre o la transposición de Dios al hombre, la razón humana como única fuente del saber en el racionalismo cartesiano, o el poder que emana no de Dios sino del pueblo en la Ilustración, anticipan y preparan el feliz acontecimiento de la muerte de Dios y el advenimiento del superhombre. Efectivamente, un poco lo que hablábamos del ateísmo. Con la muerte de Dios acaba la historia antigua y comienza una historia nueva, la verdadera historia. En ella el hombre liberado de mitologías y supersticiones puede convertirse en creador de su propio destino y llegar por fin a ser hombre, es decir, superhombre. Daros cuenta que aquí estamos otra vez más, con una idea parecida a la del marxismo cuando Marx habla del advenimiento de la historia de la humanidad y de la superación de la prehistoria, una vez superada la lucha de clases, pero en este caso es una vez superados todos los dogmatismos morales, entre los cuales está precisamente también el del propio socialismo, que estaría o formaría parte de esa tradición que está abriendo el camino hacia esa nueva era, pero que al mismo tiempo estaría formando parte de ese pasado de la moral de los esclavos, de la moral de los débiles.